todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino, porque sé que si confío en Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Buen día, continuamos estudiando el libro de Hebreos y sabe, el autor es un maestro bíblico. En realidad es un buen ejemplo de cómo interpretar el Antiguo Testamento. El escritor de Hebreos sabe cómo interpretar. Él entiende que el autor de la Biblia no se enfoca en Moisés, ni tampoco en Aarón, ni en el tabernáculo, sino que el autor entiende e interpreta el Antiguo Testamento en una revelación bíblica mayor, completa, plena. Si usted quiere predicar el Antiguo Testamento, necesita leer Hebreos. Es un buen ejemplo de cómo entenderlo. El autor del libro de Hebreos enseña que el Antiguo Testamento apunta a una persona, apunta al plan grandioso de Dios, apunta a Cristo, quien es la realidad, quien es el cumplimiento. Por eso es un buen ejemplo de cómo predicar el Antiguo Testamento. Las preguntas que se hace el autor de Hebreos es cómo encajan las historias, cómo encajan las figuras en la gran historia. ¿Qué ocupan en el plan, qué lugar ocupan en el plan grande de Dios, en el plan que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo? El autor del libro de Hebreos entiende que no son libros aislados, Éxodo, Levítico, que no son historias desconectadas, sino que todas apuntan al plan de redención, apuntan al personaje principal, apuntan a Cristo y a su obra. Y eso nos va a demostrar el día de hoy, cómo el Antiguo Testamento apunta a un mejor pacto. Por eso este título es Un mejor pacto, lo que Dios se propuso desde el principio. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 9. Vamos a estudiar capítulo 9 y una parte del 10. Y comienza diciendo y hablando del tabernáculo. Capítulo 9, versículo 1. Voy a leer Biblia de las Américas. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Vean lo que dice del 1 al 6
va a empezar a hablar, pero va a hablar de un santuario terrenal. Un santuario terrenal con limitaciones. Los siguientes versos, del 2 al 6, van a hablar de la distribución del lugar santo, lugar santísimo y los utensilios que estaban, pero el enfoque que tiene el autor de Hebreos aquí es un santuario terrenal. Dios había ordenado construir este santuario. A pesar de que el material era de oro y de oro finísimo, el autor de Hebreos le dice y le pone este adjetivo, santuario terrenal. Tiene limitaciones. Eran los mejores materiales que existían, pero eran de la tierra. Siguen siendo de la tierra. Dios ordenó construir el tabernáculo para manifestar su presencia, pero el plan de Dios no era ese el final, un tabernáculo terrenal. Dios tenía algo más en mente. El tabernáculo terrenal tenía limitaciones, era hecho por manos de hombres, con materiales que sufren desgaste con el tiempo. Había que cargarlo, había que desmontarlo. Tenía limitaciones geográficas. Era un santuario terrenal. Vean lo que dice el verso 6. Hebreos 9:6. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. No solamente era un santuario terrenal, sino había una actividad constante. Y el autor de Hebreos dice que no alcanzaba, una actividad continua. No alcanzaba. Los sábados cambiaban los panes de la mesa de la proposición. Los sacerdotes, imagínese usted cuántos sacrificios tenían que atender. Los sacerdotes no paraban. Era una actividad cansada. Ahora, Dios había ordenado el sacerdocio levítico. Eran representantes del pueblo delante de Dios y representantes de Dios delante del pueblo. Pero el plan final de Dios no era que los sacrificios nunca cesaran. Dios tenía algo más en mente, un mejor pacto. Veamos el versículo 7, dice, pero en el segundo, está hablando del lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. No solamente era un santuario terrenal, no solamente no alcanzaba, sino también era un lugar inaccesible. Solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba. Ahí en ese lugar santísimo, encima del propiciatorio, en medio de los querubines, donde se mostraba la gloria de Dios, no se podía entrar. Versículo 8 dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciese en pie. El pueblo no podía entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo. Los levitas no podían entrar al lugar santísimo. Inclusive el sumo sacerdote no tenía libertad para entrar al lugar santísimo. Solamente una vez al año. Era inaccesible. Ahora Dios había ordenado el día de la expiación, que es de lo que habla este pasaje. El yo soy el que soy, el que no tiene necesidad de nada. En su gracia llamó un pueblo, por su pura gracia, un pueblo pecador, pero deseaba morar con ellos y mostrarles su gloria. Pero su plan, lo que él tenía en mente, era algo más que manifestar su gloria a través de un velo. Dios tenía algo más en mente, algo más grande. Por eso dice el autor, el indicador de que no habían llegado las cosas a su fin es que aún había un tabernáculo, porque el camino no había sido abierto. Un tabernáculo terrenal. También dice el verso 7 que el sumo sacerdote ofrecía por sí mismo sacrificio. En otras palabras, era un hombre falible. Era un hombre débil. Era un hombre pecador. Imagínense, la función del sumo sacerdote era representar al pueblo delante de Dios. Y usted imagine este hecho. Ese hombre que lo va a representar es débil. Ese hombre que va a representar al pueblo puede fallar.
¡Qué gran angustia! Pero aún hay más, verso 9 del capítulo 9 de Hebreos, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas, y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. No pueden hacer perfecto, son ordenanzas para el cuerpo. En otras palabras, era algo externo, no interno. No había el poder para cambiar el corazón por el mero rito. Cuando la sangre era rociada, había una limpieza ceremonial, pero no una transformación interna. El practicar el rito, el practicar lo que se pedía, no cambiaba al hombre interior. Ahora Dios lo había establecido, pero Él tenía un propósito y nuevamente Él apuntaba a algo mayor. Por eso dice que eran un símbolo, por eso dice que eran una sombra de lo que había de venir. Era una flecha que apuntaba a algo mayor. Ahora, ¿cómo una sombra? Cuando la luz golpea sobre un objeto, se forma una sombra o una imagen del objeto detrás. Por ejemplo, si yo proyecto una luz sobre mi esposa, se verá su sombra. La sombra no es ella. La sombra proyecta la imagen de ella, pero en realidad no es ella. Al ver la sombra de mi esposa, no puedo decir, qué bonitos ojos tienes. No puedo decir, qué bonita sonrisa. No. Si yo quiero admirar la belleza, no tengo que ver la sombra, tengo que verla a ella, la realidad. Y eso es lo que dice el autor de Hebreos. Si uno quiere admirar la belleza, no debe enfocarse en la sombra, sino en la realidad. Y esa realidad es el plan mayor de Dios. En otras palabras, es una persona, es Cristo. El santuario tenía limitaciones. Los sacerdotes tenían limitaciones, no alcanzaban. El sumo sacerdote y el lugar santísimo dan una muestra de que era inaccesible. Era un hombre falible. Ese no era el plan final de Dios. Eso apuntaba a algo mayor. Y me dejó una lección. Como estudiante de la Biblia, alumnos, misioneros, expositores, necesitamos ver así el Antiguo Testamento. No como historias desconectadas, sino como historias conectadas con la gran historia. Necesitamos ver qué lugar ocupan en el progreso del plan de Dios, en lo definitivo, lo que Dios se propone desde el principio. Por eso el autor continúa hablando de esto y vean en el versículo 11 cómo empieza. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Pero, y eso es un contraste, la idea que viene detrás no se compara con la idea que viene después. Es un contraste. Había un tabernáculo terrenal, pero ahora va a hablar de un tabernáculo celestial del cielo. Y ese es el primer contraste. Es un mejor pacto porque el tabernáculo es celestial. Es del cielo. No hecho de manos, no de esta creación, es celestial. No es un tabernáculo que se desgasta con el tiempo. No es uno que no puede ser destruido. No es uno que necesita que lo monten y lo desmonten, porque es para siempre. Es un tabernáculo celestial. Uno que no está sujeto a espacio. Uno en el cual se puede acceder desde el monte de Samaria o desde el monte de Jerusalén, como Juan capítulo 4 lo enseña. ¿Sabe? Los judíos estaban enamorados de su templo. Decían, wow, el templo de Salomón. Y vinieron los profetas y hablaron sobre juicio y ellos dijeron, pero tenemos el templo. Y bueno, ese templo fue destruido. Estaban centrados en lo que podían ver, en ese tabernáculo terrenal, pero olvidaron que apuntaba a un plan mayor, a alguien que descendió del cielo, a la imagen del Dios invisible, como lo presenta Colosenses. Y cuando vino, por estar enfocados en lo terrenal,
no pudieron ver la belleza. Por estar enfocados en la sombra, no podían contemplar al tabernáculo. Querido, que no nos pase eso. Estamos a veces tan enamorados de la religión o de los ritos, de las reuniones, que a veces nos impiden ver la belleza del tabernáculo celestial. Ese es el plan de Dios. Pero es un mejor pacto. ¿Por qué? Porque es el sumo sacerdote es santo. Veamos el versículo 12. Dice: y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. El segundo contraste es que es mejor, este nuevo pacto es mejor porque el sumo sacerdote es santo. El sumo sacerdote de la antigüedad, el del linaje de Aarón, tenía que ofrecer sacrificios por su propio pecado. Pero este sumo sacerdote, no, imagínense, ¿qué pensaría el pueblo cuando viene Aarón y dice: oh, voy a entrar al lugar santísimo sin sangre de ningún animal, yo voy a entrar con mi sangre? Le dirían: estás loco, no puedes, vas a morir. Bueno, entra, pero no vas a obtener nada bueno, porque tu sangre no está limpia, porque eres pecador. Pero Cristo, este sumo sacerdote santo, entró con su propia sangre. Él entró confiando en sus méritos, confiando en su persona, confiando en que Él podía representar al pueblo delante de Dios. Dios manifestado en carne, el Hijo Santo de Dios, entró. Y además entró convencido de que podía obtener eterna redención. Por eso es un mejor pacto. Por eso es mejor, porque el sumo sacerdote de este pacto es santo. No necesitó una ofrenda por su pecado. Él entró al lugar santísimo con su sangre y ganó. Obtuvo eterna redención para su pueblo. Es un mejor pacto, ¿por qué? Porque también el sumo sacerdote completó la obra. Entraba una vez al año. El sumo sacerdote, depende de los años que viviera, entraba, hacía el día de la expiación, salía. Al siguiente año lo mismo. Al morir era reemplazado. Y cada año entraban y salían. ¿Por qué hacer una misma tarea tantas veces? Porque no está terminada. Pero este sumo sacerdote entró una vez y para siempre. Nos dice el verso 12, entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Una sola vez. Y Dios quedó satisfecho. Consumado es, una obra completada. No hay nada más que hacer. Dios está satisfecho. Dios está satisfecho. Consumado es, una obra completada. Por eso dice, obtuvo eterna redención. Todo está pagado. Imagínate la situación siguiente. Tienes que pagar el instituto, o los misioneros tienen que levantar sustento. Pero hablemos de los alumnos. Tienen que pagar el instituto presencial, más tu hospedaje, más los viajes, muchos gastos en general, ¿no? Y llega un alumno que es casado, con 8 hijos, vamos a ponerle 8 hijos, entra a administración y dice, bueno, vengo a pagar el instituto. Ok, ¿cuántos años? 3 años. Ok, ¿de una vez? Sí, de una vez voy a pagar mis 3 años. Ok, solamente los de usted, ¿no? También los de mi esposa. Ok, va a pagar 3 años de él, 3 años de su esposa. Ok, y también quiero que se cobren los libros. Los libros que necesito para estudiar también de una vez. Ok, y las comidas, ¿cuánto cuestan para mis hijos? Tengo 8 hijos, cuestan tanto. De una vez, cóbrese las comidas de los 8 hijos por los 3 años que voy a estar aquí. Y también los 3 años del hospedaje. Y paga en una sola vez. ¿Tú qué dirías de él? Dirías, wow, tiene dinero, ¿no? Este hombre puede. Bueno, eso es lo que dice el autor de Hebreos. El sumo sacerdote ofrecía y ofrecía y ofrecía y ofrecía y nunca alcanzaba,
Pero llegó uno y entró al lugar santísimo y pagó en un solo pago y satisfizo a Dios. Un pago suficiente para el que cree en cualquier tiempo, en cualquier lugar y con resultados para siempre. Y uno tiene que decir, wow, qué grande es ese Salvador, qué poderoso es. Qué grande sumo sacerdote, eterna redención. Eso es una buena noticia, porque Cristo ha asegurado nuestra salvación. No hay necesidad de hacer más sacrificios. Pienso que uno estudia al instituto porque uno quiere, pero no hay necesidad de hacer más sacrificios. Salvación eterna. Una vez salvo, salvo para siempre. El gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, ganó eterna redención. Es para siempre. Romanos capítulo 8, versículo 1, ya no hay condenación. Cristo aseguró nuestra eterna redención. Querido hermano, ¿el diablo quiere condenarte por tu pasado? Yo quiero animarte al que entró al lugar santísimo y pagó una vez y para siempre. Querido alumno, la culpa te está dañando. Yo quiero invitarte a mirar al que entró al lugar santísimo y pagó una vez y para siempre y ganó eterna redención. Persona que nos escuchas, no sé, la redención no está basada en nuestros méritos, no son nuestras obras. Fue aquel que entró una vez y para siempre y obtuvo eterna redención, de modo que podemos descansar. Hay descanso, es un mejor pacto porque es una obra completada, pero también es un mejor pacto porque apunta a lo interno. Versículo 13 y 14. Voy a leer el 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios. La sangre de los animales, ¿recuerdas? Purificaban ritualmente, purificaban lo externo. Pero esta obra purifica lo interno. En Números 19 se relata que se rociaba a las personas con sangre y con cenizas con el propósito de ser declarados limpios ceremonialmente. Pero la sangre de Cristo no apuntaba al rito, apuntaba a lo interno. Porque el problema está en el corazón. Y eso es mejor. Porque la solución va directo al corazón, apunta a lo interno y es para siempre. Este nuevo pacto no tiene la intención de solo maquillar la vida, de solo reformarnos externamente. La obra de Jesús es de adentro hacia afuera. Él no solamente maquilla la vida, Él la transforma. Este nuevo pacto es mejor porque tiene el poder de cambiar el corazón, una limpieza desde adentro hacia afuera. En realidad, hay poder en Cristo. Y el autor lo confirma. Veamos Hebreos 10, 16 al 18, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Está citando Jeremías. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Pondré mis leyes en su corazón. El nuevo pacto tiene el poder de escribir la ley de Dios en nuestro corazón. Ahí en el lugar donde brotan las acciones, ahí brota también la obediencia. Es una respuesta de amor, porque la ley está escrita en el corazón. Apunta a lo interno, la redención cambia el corazón gracias al nuevo pacto. Los afectos son cambiados, la persona es cambiada, la palabra de Dios es atesorada, la vida en santidad es manifestada porque ocurrió un cambio en el interior. Los animales, la sangre de los animales no podía hacer eso, pero Cristo sí puede. La ley no otorgaba el poder, pero Cristo sí. Bien escribió Juan Bunyan en El progreso del peregrino, el Evangelio son esas alas para vivir como Dios quiere. Pero para que esto sucediera, del versículo 15 al 22, habla de lo que tuvo que suceder. Solamente quiero leer versículo 16, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Es decir, Cristo tuvo que morir. Dios estableció la ley. Cristo cumplió la ley. Y la cumplió perfectamente. Pero así como ese primer pacto fue rociado con sangre y fue iniciado con sangre, así este nuevo pacto. Cristo tenía que morir para que a través
de esta base, su sacrificio, empezar el nuevo pacto. Y Dios tuvo siempre en mente esto. Por eso ustedes pueden ver ahora en la pantalla que es un mejor pacto, porque es definitivo. El sacrificio de Cristo, esta base nos da resultados definitivos. Verso 23. Fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? Ni la suma de los sacrificios haría posible que fuera igual al sacrificio de Cristo, porque Cristo es mejor. Querido persona que escuchas, no tienes que sangrarte las rodillas para ganar el favor de Dios, porque no alcanza, porque el sacrificio de Cristo es mucho mejor. No tienes que ir a la iglesia más temprano y hacer más obras para ganarte el favor de Dios. Eso no alcanza. Ningún sacrificio puede purificar las cosas celestiales, y eso fue lo que hizo Jesús. Debes poner la fe en Cristo Jesús, en quien ha satisfecho a Dios. Nosotros no tenemos el poder de purificar nada, pero Cristo sí. Y las cosas de los cielos, según este versículo, fueron purificadas. ¿Y qué más pasó? Capítulo 10, versículos 9 al 10. Dice: he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, ofrecida una vez y para siempre. No podemos purificarnos a nosotros mismos, pero Cristo sí. Y eso fue lo que sucedió en la cruz. En Cristo estamos limpios, en Cristo somos santos, en Cristo el Padre nos ve limpios, como si nunca hubiésemos pecado. Estamos totalmente cubiertos por la obra de Cristo. El sacrificio trajo resultados definitivos. Esta santidad que llamamos en teología santidad posicional nos debe animar. Ya no hay condenación. ¿Por qué se sigue persiguiendo? En Cristo es santo. Pero también nos anima nuestra santidad práctica, lo que vivimos día a día, porque ya que somos santos, vivimos como santos. ¿Por qué voy a vivir de una manera diferente a la que Dios me ha declarado? Porque ya he sido santificado. ¿Por qué creer la mentira de que algunos pecados no han sido perdonados? Porque el Salvador, Cristo, el sumo sacerdote que se ofreció una vez y para siempre, nos ha declarado limpios. En último lugar, es un mejor pacto porque Cristo es mejor. Cristo es mejor. Versículo 24 dice: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. ¿Sabe por qué Cristo es mejor? Porque Cristo es un digno representante. No existe mejor representación para nosotros en el cielo que Cristo. Viene a mi mente las Olimpiadas. Cada país envía a los mejores atletas, y cuando el atleta gana la medalla de oro, el pueblo se vuelve loco, ¿no? Bueno, si somos tal vez de Latinoamérica, como yo soy, no ganamos a veces muchas medallas. Entonces, cuando alguien gana una, nos volvemos locos y decimos: fuimos bien representados. Se escucha el himno nacional, uno se emociona. ¿Por qué? Porque estamos diciendo: fuimos bien representados, puso en alto el nombre de nuestro país. Bueno, esa es la misma reacción que debe de existir cuando sabemos que en los cielos estamos siendo bien representados. Él es un digno representante. Cristo, el campeón, venció y me representa ante el Padre. El vencedor ascendió a los cielos y Él me representa. Él me ha unido con Él y estoy bien representado en los cielos. El sustituto perfecto, la cabeza federal, el mediador de un nuevo pacto, Él me representa y Él es digno. Él tiene todos los méritos para representarme. Querido hermano, todos los días tenemos una representación digna en los cielos, perfecta, santa, y el corazón puede descansar. Porque eso era lo que Dios se proponía. El Padre quiso
que así sucediera, que Él los representara. Y Él tiene todos los méritos. Y nosotros estamos en Él. ¿Sabe? Yo no puedo cumplir. Pero Cristo cumplió por mí y yo descanso. Él es un digno representante. Versículo 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por sacrificio de sí mismo. ¿Sabe por qué este nuevo pacto es mejor? Porque Cristo es mejor, pero no solamente es un digno representante, sino es un poderoso Salvador. Él quitó el pecado, Él destruyó al enemigo, Él da la victoria plena. Romanos capítulo 6 nos dice que el pecado ya no reina. Y el autor confirma esto, versículo 12 del capítulo 10, dice: pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Los sacerdotes día tras día estaban de pie ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo, y parecía que el pecado ganaba, y parecía que el pecado era invencible, parecía que el pecado era soberano sobre los hombres, pero llegó el sumo sacerdote y quitó el pecado. No lo cubrió, lo quitó, lo limpió. La paga del pecado, Él la pagó. Él nos da poder para vivir vidas en victoria. Y en el futuro, Él quitará esa lucha con el pecado. Cristo en un solo pago lo hizo, y para siempre. Y dice la palabra que se sentó. ¿Y por qué se sentó? Usted podía ver a los sacerdotes día tras día, pero Él se sentó. ¿Qué quiere decir? Que la obra ha terminado. El sacrificio se ha realizado, se acabó. Consumado es, se ha terminado. Un solo y eficaz sacrificio por los pecados con vigencia para siempre, dice Unger. El camino estaba cerrado, el acceso era imposible por nuestros propios méritos, pero Cristo abrió el lugar santísimo. En su momento de la cruz se rasgó el velo, el camino quedó abierto y el Salvador entró y se sentó en el lugar de honor. Dice el versículo 13, el versículo 13, que está sentado a la diestra de Dios esperando que los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La obra es definitiva. Tenemos un Salvador poderoso que venció al pecado, que derrotó a nuestros enemigos y se sentó. Pero no solamente se sentó hablando de una obra terminada, sino se sentó a la diestra de Dios. Él está en el lugar de honor. La obra es definitiva. No podíamos acceder a la gloria de Dios y Él nos representa al lado del Padre. Esa entronización del sumo sacerdote nos está diciendo: la obra es eficaz, la obra es definitiva, está hecho. Tenemos un Salvador poderoso sentado en los cielos que nos representa. Es definitivo, podemos descansar. Pero en último lugar, Cristo es mejor. Este pacto es mejor porque Cristo es mejor. Porque en último lugar, dice el versículo 28, que volverá por nosotros. Dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Y dice el versículo 13, que Él está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El sacrificio es definitivo, el camino ha sido abierto, la obra ha sido consumada, y el autor de Hebreos nos dice: pero Él volverá. Y eso es mucho mejor. Él volverá, pero sin relación con el pecado. Él viene a establecer la plenitud de su reino. Los enemigos serán destruidos. Él volverá por los que le esperamos. Volverá para llevarnos a la presencia de Dios, a la cual no podíamos acceder, pero Él es el camino. Ningún sacerdote pudo hacer eso, pero Cristo lo hará. Volverá y nos transformará completamente. Terminará la obra que comenzó en nosotros. El pecado totalmente será derrotado. Ya no más lucha con el pecado. Volverá y estaremos para siempre con Él. Por eso este nuevo pacto es mucho mejor. Cristo es mejor. Victoria sobre el pecado. Plenitud de vida. Estaremos en la presencia de Dios.
Ya no estaremos viendo la sombra. Estaremos cara a cara viendo la belleza. Agradezcamos por este nuevo pacto. Es mucho mejor. Un pacto que es mucho mejor. Lo que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo. Un santuario celestial. Un sumo sacerdote santo. Una obra completada. Una obra que transforma lo interno. Que tiene resultados definitivos. Porque Cristo es mejor.